Buenas tardes. Desde el Grupo de Investigación de Salud Colectiva de la Universidad Nacional de Colombia y el Doctorado Interfacultades en Salud Pública, les damos la bienvenida a la conferencia de hoy, que tiene que ver con las transformaciones del trabajo de los profesionales de la salud. Para eso hemos invitado a la doctora Adriana Ardila. Ella es médica de la Universidad Nacional, es egresada del doctorado en salud pública de esta misma universidad y realizó una investigación sobre este tema que es momento de debate, que va a permitirnos comprender esta problemática, revisar alternativas para su manejo y su intervención en Colombia y en Bogotá, y pensar en las maneras de actuar en el campo de la odontología. Bienvenidos. Buenas tardes, Carlos, muchas gracias por la invitación y a todo tu grupo de trabajo. Les voy a presentar el producto de mi investigación doctoral. Esta presentación la he titulado Neoliberalismo y Medicina General de la Profesión Liberal al Trabajo Explotado. Fue mi tesis, la concluí en 2016. Fui becaria de Conciencias, mi director fue César Abadía Barrero y mi codirector al final de los días de esta investigación fue Mario Hernández. Entonces estos son los elementos que les voy a compartir, unos puntos de partida que teníamos claros desde que empezamos el trabajo, la metodología que orientó la investigación. Vamos a llegar rápidamente a los resultados, que son un poco extensos. Ofrezco algunas conclusiones que también sintetizan un poco los resultados y finalmente pues algunas reflexiones y provocaciones para el camino que continuamos. Entonces, 3 puntos de partida muy corticos. Teníamos claro desde que empezamos y hoy en día lo ratificamos, que entendíamos el trabajo médico como un producto sociohistórico, es decir, una práctica social sujeta a estructuras y a dinámicas históricas y sociales. Suena obvio, ¿cierto? Yo me voy a referir al trabajo médico porque como médica elegí investigar aquel ámbito en el que al conversar con quienes están protagonizando este tipo de trabajo, pues teníamos un lenguaje común que nos iba a permitir pues comprender categorías ya especializadas, pero creo que en el fondo este trabajo abre una ruta metodológica y analítica para todos los campos, para todos los trabajos en salud, profesionales y no profesionales. Entonces también tuve esa intención desde el comienzo, no cerrarlo, a pesar de cerrarlo metodológicamente a la medicina general, ni siquiera la especializada, pues poder abrir ruta para todas las profesiones. Y para ellas también aplica esto, somos conjuntos de trabajo que resultamos de condiciones sociohistóricas, no es solamente este saber aséptico que no se contamina, que en cualquier geografía, en cualquier lugar del mundo se va a desenvolver de la misma manera. No, hay unas condiciones históricas, unas condiciones sociales que le permean, que le subsumen. Además, pues partíamos de considerar que en los años 90 del siglo XX este trabajo se transformó a consecuencia de este giro neoliberal que se dio en el país a nivel sectorial y que también se estaba dando en el mundo, en el país, digamos que confluye la transformación, las reformas laboral, educativa, sanitaria, y allí el trabajo médico se empieza a transformar de una manera importante. Y además partíamos de considerar que esas transformaciones tendrían implicaciones negativas para la salud y para la vida, estaba puesta nuestra atención. Entonces, un par de apuntes conceptuales. El trabajo completo está disponible en el repositorio de la Universidad Nacional. Aquí solamente voy a sacar aquellos elementos pues, fundamentales para esta presentación, digamos ya un poco más práctica, menos pesada que el documento completo. Vamos a entender el neoliberalismo así muy sucinto como una teoría y una práctica político-económica en la que se arguye, es muy importante esto, propender por el bienestar humano mediante la no restricción al libre desarrollo de las capacidades y de las libertades empresariales. O sea, es un tipo de libertad específica la que se busca potenciar, es mi libertad de empresa, mi libertad de competición en el mercado. Desde el Estado entonces se dará paso a derechos de propiedad privada fuertes, mercados libres y libertad de comercio. Y también en consecuencia
se ensanchará el rol de este Estado, que es garante de derechos de propiedad y de mercado, y se va a disminuir el rol del Estado en su papel redistributivo, más bien para privilegiar la asignación que hace el mercado. En los pequeños recuadros estarán los autores que tomo como referencia, y estoy ambientando la presentación con cuadros del maestro Osvaldo Guayasamín, que es un referente para quienes transitamos la medicina social, la salud colectiva, pues por todo el contenido sociohistórico de sus obras. Bien, entonces lo que yo me estaba preguntando es de qué manera se ha transformado el trabajo médico laboral. En aquel momento eran 2 décadas de transformaciones neoliberales, entonces cómo esto permeaba cambios en la práctica profesional que dábamos por sentado que estaban ocurriendo. Y bueno, empezábamos preguntándonos cuáles prácticas se han transformado, cuáles procesos, cuáles relaciones laborales y qué consecuencias han tenido esto para la salud de aquellas poblaciones a las que nos hemos comprometido a servir como médicos y como saludistas. ¿Con qué metodología me aproximé a esa necesidad investigativa? Le hemos llamado una etnografía dialéctica del capitalismo. Aquí la tengo sintetizada como una incursión etnográfica al sufrimiento humano, es decir, la aproximación es desde la antropología médica crítica. Ese fue la caja de herramientas que nos entregó las técnicas de investigación, todo el trayecto metodológico. Entonces, incursionamos de manera etnográfica al sufrimiento humano generado por las transformaciones del proceso de trabajo médico inmerso en la expansión sociosanitaria del neoliberalismo, y lo hacemos a partir de la experiencia de médicos y médicas generales. Ese es nuestro insumo principal, conversar con quienes están viviendo aquella realidad por la cual nos estamos preguntando. El propósito era analítico y al tiempo emancipatorio, o sea, queremos comprender la realidad y queremos transformarla, y queremos que el mismo ejercicio de comprender ya empiece a despertar una conciencia y unas acciones. Las fuentes de información, entonces, las entrevistas fueron las más importantes, pero también observación participante, notas de campo, discusión con pares, permanente discusión con pares. El trayecto inicial de las entrevistas me lleva a generar una estrategia que inicialmente no tenía prevista, que es empezar a simular búsquedas de empleo en páginas web, por ser estas bolsas de empleo lugares de importante búsqueda de empleo y además no muy bien remunerado. Estudios de recursos humanos del Ministerio de la Salud. Al comienzo de la investigación me decían información no hay, no vas a encontrar mucho, y en realidad hay mucha información en estos estudios que publicó sobre todo el Ministerio hasta finales de los 90, pero de ahí hacia acá pues también hay muchos estudios ya de distintas otras organizaciones. Me vinculé a grupos de médicos generales en Facebook. Fue muy interesante este lugar como fuente de información, las relaciones cotidianas, las conversaciones, las expresiones informales. En aquella época no había muchos eventos gremiales, últimamente viene aumentando su frecuencia, pero bueno, asistía a los eventos gremiales que me iban invitando, y también hacía conversaciones informales, observación participante, pero insisto en que las entrevistas fueron la fuente de reflexión más importante. Aquí estoy mostrando, es intencional que no se vea la letra, no hay que preocuparse por aquello, pero para traer un poco de la metodología, tenía 3 objetivos específicos, todos ellos desglosando esta idea de comprender cómo y por qué se habían transformado el trabajo médico en estas décadas. Entonces, cada uno de los objetivos específicos lo convertí en categorías teóricas, esas categorías teóricas entonces en temas a indagar en una entrevista, y en la última columna posibles preguntas que me permitieran dar cuenta de esos temas a indagar. En la lista de preguntas tenía las que a mí se me iban ocurriendo y muchas de aquellas que están en esta encuesta laboral de listas que se estaba usando en ese momento aquí en Bogotá en otra investigación en el distrito. Muestro esto de esta manera porque creo que cuando hacemos investigación en salud, lanzarnos a hacer entrevistas abiertas, estructuradas, nos da mucho miedo, sobre todo al comienzo, y creo que esto fue sobre todo ese sitio de seguridad donde uno podía llegar a la entrevista más tranquilamente, pero finalmente la entrevista tiene su propia dinámica. Entonces yo me estudiaba este guión al comienzo y es como una gran más bien baraja que lleva uno guardadita, pero las cartas que va a sacar dependen de la dinámica de la conversación, es decir, no le pregunta a cada entrevistado lo mismo como se haría en una entrevista estructurada, sino que
como dicen en periodismo, se aprovecha la fuente, de aquello que usted me empiece a hablar, pues yo lo percibo y con eso aprovechamos allí donde está su experiencia. Entonces, pero sí estudiar este guión era muy útil antes de cada entrevista y lo guardábamos y desplegábamos preguntas en la medida que la conversación lo hiciera pertinente. ¿Cómo se analizaban los datos? Bueno, hicimos consentimiento informado para cada entrevista, transcripción, y yo utilicé la reflexividad como estrategia de análisis, la reflexividad etnográfica. Mi referente metodológico fue Rosana Guber, en tanto entendí la etnografía como espacio de reflexividad, es decir, nada más en el momento en que estamos conversando en una entrevista ya hay un encuentro de tu reflexividad y la mía, y el hecho de que tú estés interpretando qué es lo que yo me estoy preguntando suscita unas reflexiones que quizás antes no hubieses hecho, y en la medida que estoy escuchando las respuestas también estoy interpretando cómo es que está siendo leído mi trabajo y por dónde viene la respuesta, y surgen nuevas reflexividades. Entonces este diálogo de reflexividades, más que la sola descripción del proceso laboral que el sujeto está experimentando, era para mí como el diamante del asunto, la nuez del asunto, perseguir las reflexividades, especialmente aquellas que emergen durante la conversación, donde juntos estábamos analizando la situación y el devenir del trabajo médico. La escritura entretejida, yo me puse el reto de poner aquellas voces en el escrito como las que contaban la historia, antes que hacer la traducción con mis palabras y contar la historia yo. Evité poner los fragmentos aparte del texto que yo iba escribiendo como ejemplos y traté de incorporarlos en los mismos párrafos como parte pues de la estrategia de análisis, no solo de la estrategia de escritura. Bueno, ya mencioné que en el grupo de antropología médica crítica en el que yo me albergué, le llamábamos a estos trabajos, o vengo yo a heredar esa tradición de etnografías dialécticas que ellos habían comenzado, y la contrastación, la triangulación, como le llamamos en salud, pues también pasó por la puesta a prueba de los contenidos en espacios académicos, en programas radiales, bueno, entre otros. Entonces aquí ya voy a pasar a presentar los resultados. En el manuscrito encontramos 3 capítulos que responden a la reconfiguración, como al devenir de los 3 objetivos principales originarios. Aquí lo que les voy a presentar tiene otro formato, entonces sí va a haber cierta diferencia con respecto a la versión escrita. Creo que esta es más amigable. Voy a empezar con una noticia que surgió después de que yo hubiese culminado el trabajo. Yo termino en agosto de 2016, esta es una noticia del Espectador de 2017, marzo, que dice: en la última década cambió drásticamente la situación laboral de los profesionales de la salud. Los contratos de planta están repuntando y los especialistas agremiados logran salarios más altos. Continúa la noticia diciendo un poco más abajo que en términos generales los salarios tanto de médicos como de enfermeras y especialistas muestran curva hacia el crecimiento. Y dicen: mientras un médico de planta ganaba cerca de 2.300.000 en 2006, hoy su salario promedio está cerca de 4 millones, donde se observa un incremento más fuerte entre los especialistas. Entonces, aquí voy a poder ilustrar parte del ejercicio metodológico que hice yo con los datos ya de remuneración del colega. Voy a hacer una pausa para presentar, que me olvide con los grandes ejes del análisis. Yo me estaba preguntando cómo se transformó el trabajo médico en tanto situación laboral, el salario, la jornada, la relación con el empleador, el grado de dependencia o independencia mediado por la recepción de un salario, pero también la práctica profesional, es decir, la relación médico-paciente, que es parte de la situación laboral de esta profesión. Entonces aquí vamos a hacer un ejercicio muy sencillo. Estoy hablando del salario, que va a ser uno de los componentes, y ahorita vamos a hablar de otros. Vamos a pasar a hablar de la jornada, de las relaciones laborales, de la relación médico-paciente. En cuanto al salario, esta noticia me permite hacer un ejercicio muy sencillo, y es este. Claro, parece que aumenta importantemente el salario de 2.300.000 a 4 millones, sin embargo, si hacemos una comparación con el salario mínimo de los años respectivos que está comparando la noticia, pues en 2006 el salario mínimo era 408.000 pesos, en 2017 737.000 pesos. Entonces, si yo convierto el salario médico a los salarios mínimos de cada año respectivo, incluso estaría disminuyendo. O sea, en 2006 el ingreso era de 5.6
salarios mínimos y en 2017 es de 5.4. Gracias. Sí. Entonces, aunque la noticia presente un aumento, estamos en verdad ante una reducción si tomamos el salario mínimo como referencia. Se podría hacer el ejercicio con otro tipo de conversión, pero el asunto es que hay que tener cuidado cuando se concluyen estos aumentos y estas mejorías laborales, porque en verdad no las hay. Dentro del trabajo que yo hice, este tema fue muy importante. En una entrevista a un colega que vivió la transición en los años 90 y que comparaba con un familiar suyo que trabajó antes de la reforma del 93, decía, es que antes nos ganábamos 20 salarios mínimos, hoy en día ganamos mucho menos y nos toca trabajar más duro, y él ganábamos mucho menos. Yo necesitaba contrastarlo. Es solo esta crítica que le hacen a las investigaciones cualitativas, no es solo una impresión, es subjetivo o puede haber asidero en los datos. Encontré muchísimos estudios, muchísimos reportes, pero no tantos que fueran útiles, porque quería concentrarme en medicina general, es decir, estudios que hablen solo de la remuneración médica general, y terminó siendo muy importante que hablaran de la jornada, es decir, me está hablando de cuánto gana, pero cuánto gana en cuántas horas de trabajo. Entonces ustedes pueden ver aquí, hay un gran estudio en 1965 donde los colegas tenían una remuneración, aquí presento entre 14.7 y 25 salarios mínimos, porque en el 65 todavía no había salario mínimo legal vigente. Entonces ahí hice la conversión con el mínimo del 69 y con el salario promedio que era mayoritario en el 65, como para poder tener al menos una cifra de referencia. Importante que en aquella época la jornada promedio de los colegas era de 5 horas diarias, incluyendo tiempos quirúrgicos. Entonces ahí podemos empezar a ver una diferencia. Si comparo solo la progresión del ingreso, pero no miro cómo se ha extendido la jornada, me quedaría corta en el análisis. Vemos para el 76 un cambio importante. Esto es normatividad relacionada con la remuneración en el Seguro Social, donde tenemos 3 a 5 salarios mínimos según el ranking del colega. Allí ya se está hablando de una jornada de 8 horas diarias, y en adelante los estudios nos van a reportar bueno, pues estas cifras que ustedes están viendo allí convertidas al salario mínimo de cada año correspondiente. Entonces, digamos que a grande vista lo que vemos es una reducción hasta los 90. En 2011 ustedes están viendo digamos, un rango amplio de valores, y ese es otro fenómeno que observamos. Es decir, la diferencia entre los ingresos de unos y otros colegas se van a hacer notorias, se va a crear ahí una brecha entre colegas que va a ser difícil la búsqueda de reivindicaciones juntos, porque unos están pues manteniendo una situación que puede ser satisfactoria y otros no. Bueno, como mencionaba, es muy importante el tema de la jornada, porque este dato de 2018 que añadí ya para actualizar un poco los datos para estas últimas presentaciones, yo encuentro que las ofertas de trabajo que me siguen llegando a este lugar de la bolsa de empleo que creé en aquella época, ofrecen 4 salarios mínimos mensuales. Ahora, esos 4 salarios mínimos ustedes los pueden ofrecer por 6 o por 8 horas de trabajo. Es decir, si uno quisiera irse a trabajar como médico general a cualquier lugar de Colombia, y hice ese ejercicio, buscar empleo en cualquier departamento, las ofertas que estuvieran en el momento activas, era muy difícil lograr comparar y decidir cuál es la mejor, porque el tipo de contratación cambia, el tipo de jornada cambia, usted no sabe si va a tener que trabajar sábados y domingos, no sabe cuántos turnos nocturnos va a tener que hacer. Entonces ahí hay una también dificultad como para poder homogenizar la situación de los colegas y poder emprender acciones colectivas. No son pocos los estudios que ignoran esto y que comparan salarios como si en todos los casos fueran las mismas jornadas, o incluso incluyen en la comparación la medicina general y la especializada. Yo me imagino que cuando hagan la investigación sobre el trabajo odontológico también van a tener que plantearse ese reto metodológico. Es que si yo promedio con el especialista, se me incrementa el ingreso general, y por lo menos para la medicina no valía la pena sumarlos todos en la misma canasta.
Otro fenómeno que sabemos que se configuró en estos años es el despojo de la protección social, es decir, proliferan formas de contratación muy diversas donde la protección social o no va a estar contemplada dentro de la vinculación, o sea, no va a ser salario de planta, vinculación de planta, sino que el profesional tiene que pagar su seguridad social. Últimamente encontramos nuevamente contratos de planta, pero hay pactos silenciosos con el colega. Entonces yo le hago el favor de pagarle la seguridad social, pero realmente usted la está pagando. O sea, no necesariamente son contratos de planta, digamos, convencionales, o solamente vamos a incluir un porcentaje de la vinculación dentro de la cotización y el resto no, que a largo plazo, sobre todo en términos de pensiones, pues van a ir en contra del profesional. Con esta diversidad aquí no queda tan ilustrado que si vemos la importancia de analizar o de incluir en el análisis, combinar la jornada de trabajo, ¿cierto? Si hiciéramos el ejercicio de medir en un solo día cuáles son las ofertas disponibles, veríamos que la diversidad es aún más abrumadora, es decir, ¿cómo elijo la mejor? Aquí son 12 horas, aquí son 8. Además que en salud las 6 horas de trabajo se toman con frecuencia como medio tiempo laboral. Entonces, si yo trabajo medio y medio tiempo, estoy haciendo 12 horas diarias, que pues en términos de código sustantivo del trabajo no son un tiempo completo, ¿cierto? Entonces, bueno, yo propuse un poco para mirar cómo estábamos, ya no en términos de salario, sino en términos de jornada de trabajo, dos indicadores. El EGI, que es el indicador de extensión de la jornada institucional. Aquí lo que voy a medir es, aquí está, cuántos médicos tienen contratados una institución, una organización, y cuántos tiempos completos médicos tiene contratados. Es decir, cuántos médicos cubren los tiempos completos que usted remunera al mes. Entonces, si yo tengo este indicador por encima de 1, quiere decir que hay más médicos trabajando a tiempo parcial que completo, ¿cierto? Pero si baja por debajo de 1 es porque hay menos médicos que tiempos completos, es decir, las jornadas están superando el tiempo completo reglamentario y puedo empezar a rastrear explotación. Voy a darles algunos datos de este EGI, los pocos que se pueden calcular en los estudios. Si hay más de 30 estudios, tan solo estos me permitieron hacer ese cálculo, pero nos damos cuenta que en el 76 el indicador está muy por encima del 1, se va reduciendo y ya para el 2000 pasa el umbral y se sitúa por debajo del 1, es decir, ya tenemos aquí un retrato de del multiempleo, ¿no? Del multiempleo, y ya podemos empezar a rastrear dinámicas de explotación. Aquí también pues nos empieza a llamar la atención que los cambios tanto en el salario como en la jornada se están configurando desde los años 70. Esto dialoga con lo que es la historia del neoliberalismo. En verdad, esperar, como esperábamos al comienzo, que los cambios solamente se dieran desde los 90 había sido un error en el punto de partida. Los cambios son más tempranos. Claro, se profundizan en los 90 con las reformas. Aquí en el otro recuadro estoy presentando el indicador de extensión de la jornada individual, o sea, ya no vamos a mirar la institución, sino al individuo. Entonces nos vamos a preguntar, si 205 horas son el total que componen una jornada máxima reglamentaria en el Código Sustantivo del Trabajo, ¿cuál es la relación con respecto al total de horas mensuales que trabaja una persona? Entonces, si está por debajo de 1, nuevamente va a indicar que mi jornada es superior al máximo legal, ¿cierto? Si yo trabajo más de 205 horas, este número me va a dar por debajo de 1 y estoy empezando a encontrar también aquí un indicador, que puede ser un indicador de explotación. Entonces, aquí tengo nuevamente el ejercicio calculado a nivel individual. Uno es de una de mis entrevistas, otro es a partir de este estudio que hizo de autonomía médica la Defensoría del Pueblo en 2007 y otra encuesta que se hizo en Colombia en el 2011. Todos son siglo XXI, todos por debajo de 1. Bien, es decir, yo creo que es importante ver el salario y también ver la jornada, y propongo que para ver la jornada se utilicen estos indicadores que son de fácil cálculo con algunos de los estudios disponibles o encuestando a las personas y preguntando cuántas horas al mes trabaja usted, o
cuántas horas a la semana, es más fácil para una persona calcular. Bueno, entonces hemos hablado de salario y hemos hablado de jornada. Ahora, otra cosa que tenemos que investigar cuando estamos analizando el trabajo, cualquier trabajo, es el contenido de la jornada. O sea, recordemos que en la medida que los trabajos industriales se fueron transformando, incursionaron en estas dinámicas de explotación, primero cambiaba la jornada y se extiende hasta donde fuese socialmente aceptable o socialmente tolerable, pero también va a haber entonces cuando ya no puedo extenderte más la jornada, porque el pacto social ya no lo permite, entonces ¿qué hago con tu jornada al interior de tus actividades? ¿Cómo las transformo? Entonces aquí traigo una fotico de una servilleta que escribió un colega en una segunda entrevista. Con este colega hicimos una entrevista y al año hicimos otra, esta es del 2014. Ha cambiado de empleo, ha querido hacer un cambio a un mejor empleo porque el salario era superior, pero en el momento dice, ¿sabes qué? Yo creo que la embarré. Porque claro, aquí me pagan un poco más, aquí está el valor, antes me pagaban, claro, esto es 2014, entonces 2.300.000 pesos, no lo tomemos como 2.300.000 del 2018, y ahora me pagan 2.600.000, yo sentí que me pagaban más, pero fíjate que en este sitio los sábados salgo 2 horas más tarde. Y aquí la consulta me la ponen cada 17 minutos, no cada 20 minutos. En la entrevista me dijeron cada 20, pero ya en la inducción nos explican que como hay ausentismo de pacientes, entonces que promediando y sumando, si bien nos programan cada 17, tendremos más de los 17 contando los pacientes que se ausentan. ¿Cómo si nos están escuchando bien? Me piden que hagamos una pausita por si nos están escuchando bien. Parece que sí. Bueno, continuamos. Entonces, pues el colega reflexionaba, sí, claro, pero si el que se ausenta es el último, ¿yo cómo hago para promediar y quitarle esos, ¿sí? Sumarle esos 3 minutos, perdón, al paciente número 1? Esto no funciona así, pero también está diciendo, fíjate que si aquí trabajo cada 17 minutos y al otro lado trabajaba cada 20 minutos, él se pone a hacer la cuenta de cuántos pacientes ven cada caso y dice, pues antes a mí me pagaban el paciente a 5.800 y ahora me lo están pagando a 5.400, o sea, por ahí también perdí. En realidad recibo 300.000 pesos más, pero estoy trabajando más duro. Entonces, ahí ya estamos hablando de una intensificación de la jornada, es decir, aumenta el número de actividades que se hacen dentro de las mismas 8 horas, 6 horas, 4 horas, que sabemos también se va a intensificar por la diversidad de tareas que el colega pasa a asumir, ¿cierto? Tareas administrativas, principalmente. Sobre este ejercicio construyo ya un caso, digamos, más estructurado, este caso simulado, los valores están actualizados a 2018, entonces les decía que en bolsas de empleo la oferta pues suele estar alrededor de los 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes por 6 horas de trabajo. Entonces aquí tenemos un colega hipotético o una colega que trabaja 140 horas al mes por estos 4 salarios mínimos. Y vamos a preguntarnos qué hay detrás de este ejercicio de quitarle 1, 2, 3 minutos a un encuentro médico-paciente. Entonces, si vemos esta fila, aquí la consulta está cada 20 minutos, luego nuestra colega va a ver 18 pacientes por jornada, 420 pacientes al mes. Si calculáramos el valor de estas 420 consultas a tarifa SOAT, que es un tarifario de uso frecuente, parece que próximamente vendrán cambios, por ahora sigue siendo de uso frecuente. Entonces, al precio de una tarifa, de una consulta médica general en el SOAT, esta colega estaría facturando un poco más de 13 millones al mes. Si le descontamos a esto que factura su salario, podemos hablar de un plusvalor de casi 10 millones de pesos. Es decir, la colega está produciendo su salario en una de las 4 semanas que labora el mes. Bien, pero si ya no le programamos la consulta cada 20, sino cada 19 minutos, por supuesto que verá un número superior de pacientes, facturará un poco más, ¿cierto? Ese poco más son 690.000 pesos. Ahora, si seguimos haciendo el ejercicio y restamos otro minuto y otro más, nos damos cuenta que el plusvalor, la diferencia en el valor que se va sumando minuto a minuto, va siendo cada vez mayor. Si ven que el aumento no es lineal, no son los mismos 690.000 pesos minuto a minuto, sino que cada minuto que yo le quite al encuentro médico-paciente, renta más grande. Entonces, pues hay un elemento pues propio de estos modelos de mercado, estas dinámicas rentistas,
que puede, pues, digamos, serle fiel a la salud financiera, pero con en riesgo la salud humana, como vamos a ver ahora que entremos a las otras transformaciones del trabajo. Aquí tengo el mismo ejercicio para el ejercicio individual, solamente para ver, ¿se acuerdan que en la servillética el colega decía, mira lo que me están pagando un paciente? Bueno, si usted ve el paciente cada 20 minutos, le están pagando 7.400 pesos del paciente en la actualidad 2018, o a 6.300 pesos un paciente cada 17 minutos en estos casos simulados. Digamos, habría que hacer el ejercicio ya con el salario y la jornada de cada quien, pero este es un valor que recoge buena parte de la realidad de los colegas en la actualidad, que son valores bastante bajos si los comparamos con otro tipo de servicios que se remuneran digamos, en ámbitos mucho menos calificados, donde el trabajo de la mano de obra de pronto no ha tenido toda esta trayectoria de formación. Y bueno, quiero introducir dos conceptos para continuar ahora, digamos, vamos a seguir incursionando en este contenido de la jornada de trabajo y vamos a empezar a hablar también ya un poco más del acto médico en sí mismo, ¿no? Entonces, uno es el concepto de la subsunción formal. No vamos a comprender como aquel momento en que se establecen las relaciones de subordinación y dependencia de un trabajador mediadas por el pago de un salario. Es decir, estoy subordinada y en tanto tú me pagas mi salario, pero todavía conservo el control sobre mi proceso de trabajo. Eso es un proceso muy, digamos, ha sido característico del tránsito de los trabajos artesanales a trabajos industriales. Ahora, esto suele suceder rápidamente. Se conserva el control sobre el proceso de trabajo un tiempo, pero pronto el trabajador va a perder control sobre el proceso de trabajo. O sea, yo te pago tu salario y yo además, pues, te digo cómo hacerlo, ¿sí? Cómo hacer tu trabajo. Empiezo sobre todo los trabajos industriales, ¿no? A incorporar unas instrucciones. Entonces el trabajador tiene que aprender a vender no solo su fuerza de trabajo, sino más específicamente su capacidad para producir más trabajo en menos tiempo y a más bajo costo, y su capacidad para adherirse a las instrucciones o a las expectativas de quien está haciendo la remuneración. Entonces, esta subsunción real implica que una vez instaurada ya el producto de trabajo no me pertenece como trabajadora, sino que le pertenece a quienes pagan y condicionan mi trabajo. Vamos a poner los conceptos en movimiento, ¿no? Porque dichos así, pues como que ya seguramente nos hacen evocar cosas, pero lo que va a presentar de aquí en adelante son fragmentos de entrevistas donde pongo estos conceptos en movimiento. Entonces, aquí estamos con el mismo colega de la servilleta y dice, mira, para las empresas este médico nos cuesta 2.300.000 pesos por 6 horas al mes, pero esos 2.300.000 hay que hacerlo rendir. ¿Hacerlo rendir qué es? En ese momento, en su realidad laboral, era ver 18 pacientes diarios, que no formule más del 85%, que no remita más del 10%, que no mande imágenes diagnósticas a más del 10% y que no mande más del 32% de laboratorios. Si supera esos topes, no es costo efectivo para la institución. Vamos, hay que dejar claro que estos no son los topes universales, sino que en la medida que se hacen entrevistas, y me imagino que cuando hagan el trabajo también en el campo de la odontología, se identificarán topes diversos. Entonces, de pronto no en todos los lugares sean por porcentajes, puede ser un monto. Tienes 2 millones de pesos para ayudas diagnósticas, tienes, bueno, no sé, unos paquetes máximos. Si lo superas, ya de pronto te invito a firmar un acta de compromiso, no te programo una consulta, sino que ahí hacemos un acuerdo para que tú pues establezcas cómo podrías ajustar tus indicadores. En esa medida, el colega dice, es que, ¿sabes qué? Dicen que los médicos generales somos la puerta de entrada, lo estoy poniendo en este recuadro azul, pero yo creo que nos estamos convirtiendo en la barrera de acceso, porque si yo estoy superando el tope, puedo empezar a enfrentar dificultades con quien paga mi salario. ¿Qué es lo que empieza uno a ver? Compañeros mañosos, y no son mañosos porque sí, sino porque les toca. Entonces, por ejemplo, si llega un paciente con una evidente lesión que es de manejo del dermatólogo, ¿qué toca hacer? Registrar todo, le mando su betametasona o le mando cualquier cosa ahí, lo veo 2 consulticas más y ahí sí lo mando. ¿Para qué? Para que en la historia quede registrado que usted le dio manejo, es decir, que usted intentó hacerle algo y que no respondió al manejo. Aquí, ¿cuál es el asunto? Que si yo acudo más de lo que mi institución
institución espera a apoyos diagnósticos, a especialidades, si soy el médico que remite, entonces puedo empezar a ser señalado como un médico poco resolutivo. El criterio de quién es bueno y quién es mal médico está en juego. Entonces, intentemos hacerle algo al paciente antes de remitirlo, pero hay una delgada línea, es decir, claro que hay que intentar hacerle algo al paciente, pero lo que finalmente yo buscaba en estas consultas y fue muy interesante como trayecto metodológico es, sí, pero en esta delgada línea hay presión en su decisión, en su práctica. Claro, era más fácil hablar del colega, como lo vemos aquí, que de mí mismo, y eso creo que es una herramienta a la que se le puede seguir sacando otra, no solamente en sus decisiones, sino en las que ha visto en sus colegas que ha apreciado. Yo propongo entonces aquí, ustedes recuerdan que en 2008 César Abadía y el equipo de trabajo en esa época con Diana Oviedo proponen la categoría de itinerario burocrático, ¿cierto? El paciente que itineraba por los espacios administrativos colombianos buscando la autorización, el sello, la aprobación, pero era un proceso burocrático, administrativo, antes de lograr la continuidad de su tratamiento. Aquí lo que yo estoy planteando es también se configuran itinerarios clínicos cuando en el tránsito por el consultorio todavía la necesidad no se resuelve, sino que hay una demorita. Esto puede sonar anecdótico, ¿cierto? Un caso aislado, en una entrevista te contaron que alguien mandó una nota metasomatoria. Es muy interesante que hay otra tesis doctoral de este mismo doctorado en salud pública de la Nacional sobre cáncer de piel no melanoma, donde Guillermo Sánchez muestra en un estudio mixto qual y quanti que en Colombia están ensanchados los tiempos desde el diagnóstico de cáncer de piel no melanoma hasta el manejo definitivo con respecto a los tiempos, al periodo que se documenta a nivel internacional. Entonces, pues, digamos, interesante coincidencia en términos académicos, pues muy afortunada, en términos clínicos y sociales terriblemente desafortunada. Bien, vamos con otro fragmento de entrevista. Entonces, les estaba hablando, me devuelvo para hacer la introducción, ya la leemos. Colega entra en su proceso de inducción, ¿no? Donde le explican por qué van a ser 17 minutos y no 20. Decía, mira, ya me empieza a llamar la atención que somos muchos en inducción y que ya empiezan a comentar aquí, la gente rota bastante, ¿no? Los colegas parece que no duran mucho tiempo aquí. Y en la inducción les están explicando, les están sugiriendo cómo hacer para que los 17 minutos alcancen. Alguien levanta la mano y pregunta a la conferencista, bueno, y en 17 minutos de consulta, ¿quién va a alcanzar? La conferencista le responde, doctores, hay que generar estrategias. Por ejemplo, mientras hacen el examen físico pueden ir haciendo la consejería. El colega que estoy entrevistando reflexiona ya dentro de la entrevista, pero yo hago el examen físico o de consejería, porque ¿cómo le voy a preguntar y a charlar si tengo el estetoscopio en las orejas? ¿Sí? Es decir, aquí estamos observando una idea del acto médico, del ejercicio de examinar al paciente como un ejercicio mecánico donde usted palpa, pero no está pensando a tal punto que puede ir de una vez aconsejando sin haber llegado a su diagnóstico, o hacer consejería general, no necesita pensar, ¿cierto? Como si fuese un ejercicio mecánico que no lo es. Y son trayectorias en las que día a día, sujeto a sujeto, se transforma el acto semiológico, se transforma el acto clínico. Vamos a cerrar con el último día de inducción del colega. Dice, me mandaron con un doctor para todo lo del manejo de la historia clínica. O sea, el colega ya está terminando su ingreso a este nuevo trabajo y dice, el doctor llevaba desde las 7 de la mañana, ese hace doble turno y es muy querido, el tipo muy formal, muy atento, ya un tipo mayorcito. Ya al final de las 6 de la tarde para adelante, decía el doctor que le estaba haciendo la inducción, listo doctor, aquí el que viene lo sacamos rápido, ¿no? Entonces se empieza a manejar él también, dice el colega entrevistado, en un lenguaje distinto, perdóname, como peluqueando bobos, ¿sí me entiendes? Es decir, usted viendo pacientes cada 20 minutos durante todo el día también está posiblemente incursionando en una mecánica, digamos, fordista de repetición del trabajo, es como una cadena de montaje. Aquí estoy planteando, digamos, conceptualmente, en términos de reflexividad, lo siguiente: cuando estoy peluqueando bobos, cuando estoy haciendo un ejercicio clínico contrarreloj, cuando además no puedo inducir más allá del gasto que no me
saque de mis límites, hay un elemento del acto médico que empieza a correr peligro, que es la revisión por sistemas, es decir, dentro del acto médico, si bien yo empiezo indagando por tu motivo de consulta, hay otro momento en que hago una revisión por sistemas para identificar otros síntomas, otros elementos que de repente tú estés presentando que no son directamente tu motivo de consulta, pero que me permitirían hacer detección temprana, prevención de otras afecciones que de repente no hayas percibido que tienes o que todavía no estén atrayendo tu atención porque estás con tu motivo de consulta. Claro, si yo hago revisión por sistemas, me gasto mis 17 minutos, pero además subo la probabilidad de consumirme mis topes, de pasarme mis topes de rendimiento y de productividad mensuales. Entonces aquí proponemos que se está configurando el ocaso de la revisión por sistemas. En efecto, en aquella época yo era docente en una escuela de medicina y noto que a los nuevos muchachos, cuando les enseñan a hacer historia clínica, no les enseñan que existe la revisión por sistemas. Esa palabra no aparece en el ejercicio que hacen al ir a sus pacientes. Ya los colegas que les están enseñando están haciendo parte de ese olvido colectivo donde este elemento, digamos, ya incómodo para un modelo de mercado no se está haciendo presente. Por eso es que digo, si bien parece anecdótico, uno a uno somos todos transformando y reconfigurando el acto médico. Seguramente estos doctores empezaron como yo, de muy buena fe, demorándose tiempo y poquito a poquito vamos reduciendo. Probablemente si pasan 2 años más, pues ya le he ido reduciendo más cosas. Si pasan 5, pues le reduzco más. A llegar a extremos muy hartos, que lo tengo que decir, pacientes que tuve que me contaban de colegas que ni siquiera los examinaban. Por ejemplo, si es un paciente de 25 años, pues ni tomada de atención ni nada, porque ¿qué va a tener? Claro que puede tener un paciente de 25 años, que yo detecte hipertenso, me obliga a hacer una serie pues, de ejercicios diagnósticos que permitirían una detección temprana. Por ejemplo, compromiso renal y otros compromisos importantes de detectar a tiempo. Este colega termina abandonando la práctica médica. En esa entrevista ya se lo estaba planteando y finalmente pues abandona. Entonces, en el trabajo completo que yo presento también voy a hablar de estos homicidios laborales. Es decir, el colega sale del ámbito laboral, pero por estos procesos, estas condiciones laborales adversas que están poniendo a prueba lo que ser buen médico significa cuando se aprende medicina en la escuela versus aquello que esperan estos ámbitos laborales basados en el cuidado de la salud financiera por encima de la salud humana, como si una vez yo cuidé la salud financiera pudiese por añadidura llegar a construir la salud humana, pues que hemos probado en estos 25 años que no. Voy a ver cómo estamos de tiempo, a ver si entramos en esta entrevista o si nos vamos deteniendo. Si la vamos a mirar, ya estamos llegando casi al cierre. Entonces, aquí ya estamos pasando a otra colega. Digamos, esto fue en la consulta externa. Ahora vamos a poner un momentico la mirada en una colega que está, la experiencia de esta colega que está trabajando en un servicio de urgencias. Aquí también fue muy interesante que por las dinámicas laborales actuales médicas, los colegas han transitado por muchas geografías nacionales, ¿no? Entonces, si bien la estamos entrevistando, ella es del Valle del Cauca, tenía trayectoria por Pasto, pueden tener trayectorias por la costa, entonces van a hacer comparaciones sin que necesariamente usted tenga que recorrerse el país haciendo su trabajo de campo. La misma trayectoria del sujeto le va permitiendo comparaciones. Yo era natal de tal departamento, pero allá las condiciones, la política, si no tienes rosca, te pagan un salario mínimo, entonces mejor me fui para tal otro lado, que queda cerca de la trayectoria también les va permitiendo construir comparaciones. Esta colega se sentía bien remunerada, estaba preocupada porque recientemente ingresa a su servicio de urgencias una coordinadora que trae el discurso de la productividad y les está poniendo ya unos topes que no venían trabajando. Entonces, pues yo le pido que me explique cómo va a ser la productividad ahora en su trabajo. Dice, mira, si hablamos de productividad tenemos que cumplir un número de pacientes por hora y los pacientes que se han complicado devengan de uno mucho más tiempo. Entonces, ¿qué estamos viendo? Que por ejemplo hay abuelitos de 80 años y todo el mundo se los empieza a saltar, porque ese abuelito va a devengar a invertir más tiempo. Es decir, a mí me asignan triage 1, a ti te asignan triage 2, a ti te asignan... pero tú también estás en 1 y tú también estás en 2.
¿cierto? Entonces yo voy a cumplir mi deber de ver el triage que me corresponde, o sea, no falto a mi deber, pero de repente elijo a aquel paciente que no me exija hacer interconsultas, apoyos diagnósticos, o que sea un abuelito que va a llegar despacio hasta la oficina, perdón, hasta el consultorio, pero estoy cumpliendo mi deber de hacer el triage 2. O por algún lado, usted, ¿cierto?, pone la impronta de la productividad, cree que la tiene controlada, pero por algún lado se le descontrola, porque no está pensando en cuidar la salud humana, está pensando primero en cuidar salud financiera. Pues eso es lo que logra, no la salud humana necesariamente. Si llega un paciente que nosotros sabemos que es más complicado, un cólico renal, un dolor torácico, los pacientes con cáncer, algo que de pronto uno tenga que comentar al especialista, empiezan a saltárselo y empieza el tiempo de espera a ser mucho peor que en un dolor de cabeza, una gripe, una diarrea, que yo sé que lo resuelvo con mi conocimiento, ¿cierto? Y no necesito, digamos, hacer otros procedimientos que me van a bajar el indicador. Aquí entonces la propuesta conceptual fue que se están configurando unas filas de espera invisibles, y que hay un triage de productividad superponiéndose al triage clínico. Eso pues, vamos, en términos del compromiso que tenemos de cuidar la salud humana, habría que cortarlo de raíz. Bueno, aquí entonces voy a presentar ya para el cierre una síntesis de estas transformaciones semiológicas y terapéuticas. Fíjense que empezamos entonces con el salario, la jornada, la relación laboral, pero aquí ya incursionamos al acto médico en sí mismo. Hay una síntesis y de pronto algunos otros elementos que no haya incluido, pero que por lo menos dejo enunciados. Entonces esta transformación de puerta de entrada, barrera de acceso, la configuración del itinerario burocrático, pero también clínico, en el caso de la revisión por sistemas. Otro elemento que se refería, pues que identificábamos en las reflexividades, es que entonces con este caso de la revisión por sistemas vamos a hacer un tránsito de la detección temprana a la historia natural de la enfermedad. Es decir, ya podemos ver nuevamente el curso de la historia de la enfermedad cuando no es intervenida, como en aquella época en que los tratamientos no existían. Voy a brincar un poquito, vamos a la siguiente. La reconfiguración de lo que es ser bueno en la escuela de medicina versus aquello que significa el lenguaje neoliberal. Claro, algo que ha golpeado duramente a los colegas es que en esta reconfiguración ya no solamente hablaremos de la relación médico-paciente, sino también del antagonismo médico-paciente, es decir, el paciente no es un sujeto silencioso, digamos, que no perciba estas transformaciones, sino que percibe que algo está ocurriendo no solo con el trabajo médico, sino en general con el sistema, y es el profesional de la salud que está en la puerta de entrada, sobre todo en los servicios de urgencias, no solamente el médico, ¿no? Todo el personal de enfermería, quien empieza a ser víctima de agresiones, lo sabemos, se ha vuelto un tema también muy importante en el campo de la salud, agresiones verbales, agresiones físicas. Entonces está esta posibilidad de que se configure el antagonismo médico-paciente, que no se puede aceptar. Sería jugar ese juego que los colegas a veces entran a jugarlo y ya rechazan al paciente y se configura ahí pues, un antagonismo, una enemistad. Pues esto termina desvirtuando la razón de ser de estas profesiones, ¿no? Entonces inicialmente decíamos cómo se reconfigura la relación médico-paciente. Al cierre del trabajo decimos, bueno, pues que se ensancha, en un extremo vamos a tener el prestador, en el otro extremo el cliente, ¿cierto? Ya no nos llamamos médico-pacientes, sino prestadores y clientes o usuarios, y en el medio, mediante esta relación, el gerente, el asegurador, el juez, el complejo médico industrial, ¿cierto? Permeando, influenciando esta relación. Hay otro elemento muy importante que es propio de estas transformaciones neoliberales y es la individualización del sujeto, ¿no? Ya no sujeto, sino individuo neoliberal. No dependo de ti, al contrario, compito contra ti, pero además mi trabajo inicia y termina en mi consultorio, ¿cierto? Y el trabajo del camillero inicia y termina en su camilla. Luego el equipo no es un equipo, digamos, en el sentido de que estemos juntos por un interés común que es el bienestar del paciente, sino se suman nuestros trabajos, pero mi trabajo llega hasta donde mis 17 minutos den y de ahí para allá, no sé, el paciente mira a ver quién te resuelve, pero yo no tengo que ver con eso, es decir, necesito cerrar la ventanilla y el que sigue y tú arréglatelas, ingéniatelas con quien sea, pero yo no tengo tiempo
enredarme en esas cosas. Hay un elemento muy importante, yo planteo las violencias estructurales, uso el concepto de violencia estructural, pero lo aterrizo un poco a violencia sanitaria neoliberal, que pues se expresa de diferentes maneras. Una de ellas va a ser el desgaste médico, ahí estoy usando la propuesta de desgaste laboral de esa Cristina Laura, que fue para trabajo industrial. Bueno, hablo también de diversas formas de despojo en este proceso. Esto me lo voy a saltar. Despojo del capital simbólico, ¿no? Muy importante. Es el valor simbólico de este colega, su posibilidad terapéutica solamente por el valor del encuentro médico-paciente, eso se va reduciendo. Es decir, el respeto, el prestigio, todo eso entra en crisis. Digamos que aquí no podemos hablar del colega solo como una víctima, también es partícipe de las transformaciones, pero sí hay una cuota de despojo y de pérdida que no se puede quedar en responsabilizar al individuo. Es decir, esto es una construcción que tiene raíces estructurales en el sistema y en el modo de producción al que se le está apostando en esta sociedad, en estas sociedades. El despojo de la intimidad del acto médico, ¿no? Cuando entran tantos actores a mediar, pero además hay estas transformaciones arquitectónicas que reconfiguran también la privacidad del consultorio. Despojo de la autonomía, hay un desarrollo que no puse aquí, que es todo el proceso de deshumanización como consecuencia, como producto que ahora, digamos que se está buscando reversar con muchos talleres de humanización, enseñar el buen trato, claro, pero las raíces estructurales hay que tenerlas en cuenta. O sea, el tema no es de desconocimiento. Si le preguntáramos a los colegas de todos los trabajos sanitarios, todos sabemos que la atención debe ser humanizada y lo tenemos en el discurso, pero estructuralmente pues el sistema configura otras dinámicas deshumanizadoras, deshumanizantes, deshumanizadas. Conclusiones, ya para cerrar. La explotación sintetiza el devenir reciente de aquella que unas décadas antes fuera una profesión liberal, por eso este título de la profesión liberal al trabajo explotado. Ahí estoy un poco sintetizando el devenir de este trabajo, pero también invitando a hacer este tipo de análisis que ya se paran desde otros lugares. Es decir, estábamos acostumbrados a analizar la medicina como saber. Toda la historia de la medicina está contada en Colombia, que es referente en Latinoamérica porque ha contado intensamente su historia, está contada poniendo los ojos principalmente en la medicina como saber, las transformaciones epistemológicas, cómo se piensa el paciente, la vida, la enfermedad, pero también hay que pensar sistemáticamente en esta medicina como un trabajo, y al pensarla como un trabajo entonces necesitamos otros anclajes epistemológicos. Y aquí este cambio de pensar en la profesión liberal, que la sociología de las profesiones, digamos, estaba pensando principalmente en la relación, los roles, las condiciones, para pensar en el trabajo explotado, también está haciendo una invitación a cambiar la forma de aproximarse a esta realidad. La transformación del trabajo médico general, en la que ésta se configura como un trabajo directamente productivo y explotado, corresponde a un proceso de subsunción real. Digamos que aquí estoy trayendo una conclusión que es un poco más difícil de capturar con respecto a lo que ya presenté, pero será más fácil de atrapar con la revisión del texto escrito completo. Pero, pues, digamos, puedo prometer que en el trabajo llegamos a confirmar aquello que anunciaba Renan Vega en 2013, es decir, que la subsunción real de las profesiones liberales sería una característica del capitalismo en su momento neoliberal. O sea que si exploramos esto en otras profesiones liberales seguramente también lo vamos a encontrar. El derecho, la arquitectura. Bueno, con la productividad que se basa en la explotación médica no se modifican, esto es muy importante, no se modifican solo las condiciones laborales, se transforma en el acto médico en sí mismo. Se deshumaniza la atención y se limita la posibilidad de responder al llamado social de brindar cuidado cálido y útil. En la medida que día a día, sujeto a sujeto, se va produciendo aquello que llamamos el olvido colectivo, ¿no? Se va olvidando la medicina de la escuela una vez se incursiona en el ámbito laboral para aprender lo que ser buen médico significa en lenguaje neoliberal. Este trabajo lo suele criticar desde que era muy joven el trabajo, esta investigación, es que tú añoras el pasado. No es una añoranza del pasado, es decir, el pasado no fue de oro,
pero cuando se opta por la senda neoliberal, sí se encuentra un panorama peor, es decir, el remedio terminó siendo peor que la enfermedad. Entonces la propuesta no es volver al pasado, es salir del presente hacia otro futuro. En la medida que se opta por la senda neoliberal, el panorama empeora, ya que el médico ahora puede ser más productivo en mansedumbre intelectual y funcionando como barrera de acceso que impida que el paciente se convierta en gasto. O sea, hay que construir otro futuro. Bueno, otra conclusión. A diferencia de los ámbitos industriales, cuando se legitiman mercados en salud, se configuran deformaciones del producto impensables para otros mercados. Es decir, si miramos la producción de zapatos, de puntillas, la productividad busca optimizar el producto, ¿cierto? Pero en el ámbito sanitario, cuando se configura y se legitima el mercado, el producto, el acto médico, ya no necesariamente se optimiza. Desde los 90 nos vendían esta idea de que productividad y calidad eran la sinergia perfecta. No, estamos viendo que esa fórmula no es automática. No necesariamente cuando imprimes productividad generas calidad, o más bien, cuando generas productividad, en consecuencia contrarías la calidad en el ámbito sanitario, a diferencia del ámbito industrial. Entonces, si bien este modelo de determinantes sociales de la OMS plantea en salud un determinante intermedio de la salud que actuaría como protector de la salud, también lo estamos apreciando como un determinante de enfermedad. Luego, una estructura construida para atender la salud de las personas bajo preceptos neoliberales como este sistema de salud colombiano termina constituyéndose en espacio de vulneración del derecho a la salud y espacio de vulneración del derecho al trabajo digno. Aquí algunas reflexiones para continuar y también para terminar la presentación. ¿Cómo transformar? ¿Cómo salir de esto? Entonces, hay una cosa que yo